La integración por partes es un método que permite a través de una fórmula y una serie de cálculos expresar esa integral, que nuevamente es compleja, de una forma más sencilla. Para saber hacer integración por partes hace falta, lo primero, saber cuál es la fórmula de integración por partes. La fórmula de integración por partes te dice lo siguiente. La integral de u por diferencial de v es lo mismo que u por v menos la integral de v por diferencial de u. Bien, esta fórmula, fíjate que está dada en términos de variables u y v. Así que el primer paso que tenemos que conseguir es intentar expresar nuestra integral inicial como esta parte de aquí, esta parte primera. Luego, dentro de nuestra integral, yo tengo que buscar un u y un diferencial de v. Tengo que hacer una asignación de quién es u y quién es diferencial de v. ¿Existe algún método o alguna regla que permita identificar dentro de nuestra integral quién es u y diferencial de v? Sí, hay una regla que, bueno, puede verse como un truco que te permite identificarlo, y una vez que lo tengas identificado simplemente sería aplicar la fórmula. Es decir, expresar nuestra integral como u por v menos la integral de v por diferencial de u. Luego nos hacen falta u, v, diferencial de v y diferencial de u. En primer lugar, vamos a ver la forma más adecuada de saber quién es dentro de... Bueno, vamos a escribir aquí la fórmula de integración por partes. La vamos a escribir aquí arriba para tenerla siempre en mente, ¿vale? La integral de u por diferencial de v es u por v menos la integral de v por diferencial de u. Bien, pues como hemos dicho, dentro de la integral tengo que seleccionar quién es u y quién es diferencial de v. Luego aquí dentro tengo que ver quién es u y quién es diferencial de v. ¿Cómo? Hay una regla que se conoce como regla de los Alpes, que sirve para identificar quién va a ser el valor u, ¿vale? Esto es para seleccionar u. Esa regla te dice que u es el primer elemento que tú te encuentres en el orden de esa palabra Alpes, donde a se refiere a las funciones arcos, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, ¿vale? Arcos. La función L o la letra L hace referencia a las funciones de tipo logarítmico. Son los logaritmos. P hace referencia a los polinomios o las potencias, ¿vale? Polinomios. E hace referencia a las exponenciales. Y S hace referencia a las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. ¿De acuerdo? Fíjate que esa palabra te permite tener más o menos de una forma clara cuál va a ser tu elección de u. Entonces, lo que hacemos es elegimos u en función de esa regla y el resto de nuestra integral será diferencial de v. Porque aquí tenemos que elegir u y diferencial de v. Luego elegimos u dentro de nuestra integral y el resto será diferencial de v. ¿Quién va a ser u? Pues vamos a pensar. Vamos a leer en este sentido, hacia abajo. ¿Tenemos algún arco coseno, arco tangente? No. ¿Tenemos algún logaritmo? Tampoco. ¿Tenemos algún polinomio? Sí. Tenemos la función x. X es un polinomio, ¿verdad? Esa recta, porque la función x es una recta, es un polinomio de grado 1. Por tanto, ya tengo la elección hecha de u. U, ¿quién va a ser? Pues x. Entonces, esta parte de aquí, que tenía que seleccionarla, ya la tengo lista. Según la fórmula, el resto que acompaña a la u debe ser diferencial de v. Por tanto, ¿quién será diferencial de v en esta integral? Pues diferencial de v debe ser todo esto. Como esto es u, todo eso debe ser diferencial de v. Luego, diferencial de v igual a e elevado a x diferencial de x. Fíjate que en la expresión o la fórmula de integración por partes nos aparecen los términos diferencial de u y v.
Entonces lo que tengo que hacer a partir de u y diferencial de v, calcularlo. Si yo tengo u y quiero calcular diferencial de u, lo que hago es derivo. Así que aquí, derivando, si yo derivo la u, me aparece el diferencial de u. Y si derivo la x, me aparece un 1 multiplicado por un diferencial de x. ¿Cómo calculo v, que es lo otro que me hace falta? Pues fíjate que tenemos diferencial de v igual a e elevado a x diferencial de x. Pues v, si el primer paso era derivando, en este segundo paso v se calcula integrando, porque si tú integras el diferencial de v, te queda una v. Pues v, ¿a qué debe ser igual? A la integral de e elevado a x diferencial de x. Pero bien, la integral de e elevado a x diferencial de x es e elevado a x, porque es una integral inmediata. Luego ya tenemos el valor de u, diferencial de v y v. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente hay que irse a la regla de integración por partes y sustituir. Así que podemos escribir nuevamente nuestra integral. Vamos a escribir la regla al mismo tiempo. La integral de u, x, por diferencial de v, elevado a x, diferencial de x. Esta es nuestra integral inicial. ¿A qué tiene que ser igual? A u por v. ¿Quién es u? X por e elevado a x menos la integral de v elevado a x por diferencial de u. Pero diferencial de u es 1 por diferencial de x, es decir, se puede poner diferencial de x. Por tanto, ¿esta integral se ha expresado de forma más sencilla? Sí. ¿Por qué? Porque esto ya no forma parte, o esto simplemente no hay que integrarlo, y la integral de elevado a x diferencial de x se calcula como, pues, e elevado a x es una integral inmediata, la integral de elevado a x coincide con ella misma. Y a esto se le puede añadir la constante de integración, y si se quiere dejar un poco más simplificado, se puede sacar un factor común e elevado a x que multiplica a x menos 1, se añade la constante de integración y hemos terminado la integral. Ahora bien, tenemos la regla de los Alpes que nos dice cómo se elige u para poder aplicar la regla de integración por partes. La regla de integración por partes es un poco complicada porque quizás cuesta aprenderse que la integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. Es un poco lioso. Pero hay una regla mnemotécnica, una frase que nos permite expresar de una forma curiosa esa expresión. Fíjate, la frase que hay que recordar es la siguiente. Ponemos símbolo integral y recordamos esta frase. Un día vi, fíjate, un día vi, signo igual, una vaca sin rabo vestida de uniforme.